Amigas y amigos de todo el territorio nacional, buenas tardes República Dominicana. Gracias. Aquí estamos de nuevo en esta nueva entrega de este programa Batallando con Dionisio Santana por Cinevisión Canal 19. Estamos cubriendo palmo a palmo toda la República Dominicana y además estamos llegando a todas partes del mundo a través de nuestras plataformas digitales. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con todos ustedes en este horario especial, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Aquí estamos batallando con Dionisio Santana. Gracias a ustedes también por la amabilidad de sintonizarnos. Hoy es un programa muy interesante. Tenemos mucho contenido en el día de hoy. Vamos a conversar, vamos a tener una entrevista muy interesante que usted no debe alejarse de su televisor para que no se la pierda. Vamos a conversar con la doctora Awilda Reyes Beltré. Ella es ducha, ella es especialista en asuntos de derecho. Vamos a hablar de las intríngulis de los tribunales, vamos a hablar de los procesos jurídicos que se está llevando a cabo en nuestros tribunales, impulsado por las investigaciones del Ministerio Público. Vamos a hablar de la impunidad, de la corrupción, qué debemos hacer para desarrollarnos más en ese sentido. Vamos a hablar de los derechos de los detenidos y de los casos también que han conmocionado a la República Dominicana en los últimos días, en los últimos meses, con relación a los ciudadanos asesinados en custodia policial. Vamos a hablar de todos esos temas con ella. Awilda Reyes Beltré estará con nosotros en el día de hoy. Así es que ustedes no deben perderse esta comparecencia. Miren, el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo hoy en Moca. El Día del Agricultor, tengo entendido que es el 15 de mayo, pero aparentemente se hizo un acto para celebrarse en el día de hoy, el Día del Agricultor en Moca. Y allí estuvo el presidente de la República acompañado de todo su equipo agropecuario, el ministro de Agricultura, viceministro, etcétera, etcétera. Entonces el presidente, hablándole a los agricultores de Moca y los del país, dijo que la alimentación del pueblo dominicano está asegurada y que el campo está sembrado para eso. El presidente Luis Abinader aseguró este jueves que el campo dominicano está sembrado y la alimentación del pueblo dominicano está garantizada. Vamos a ver al presidente de la República. Esta es una de las piezas claves que este gobierno está desarrollando. Siempre hemos reconocido la importancia económica, social, cultural, estratégica y política de la agricultura nacional. En este momento podemos decir con certeza que la República Dominicana tiene una política agrícola y está construida con el esfuerzo y la participación de los actores públicos y privados involucrados, y que esa política responde a una política integral de Estado del desarrollo económico. Pero hoy podemos decir que esa realidad ha ido cambiando. Hoy podemos decir que el campo dominicano está sembrado y que la alimentación del pueblo dominicano está garantizada. Es la primera vez que se logra la autosuficiencia en el sector arroz, produciendo 1.4 millones más que el consumo nacional. 300 millones de unidades de plátano más que el consumo nacional. 21 millones más de huevos en la actualidad que la demanda en el mercado. Y todo eso, repito, lo hemos logrado gracias a ese esfuerzo conjunto del sector y el empuje decidido y convencido de su gobierno. Hemos otorgado un subsidio de 3.015 millones de pesos para uso de fertilizantes
Cuando llegamos al gobierno, la urea, la principal materia prima, los fertilizantes, estaba a unos $270 la tonelada y hoy está en los 850 y nosotros la fijamos en 500 para que los productores, especialmente los pequeños productores, no se afectaran demasiado con esta salsa. Hemos destinado, señoras y señores, 450 millones también para subsidiar el precio del arroz, como aquí se dijo, y 25 millones para comprar semillas certificadas. Extendimos de 7 a 12 meses la pignoración del arroz con una inversión de 780 millones de pesos. Bajamos la tasa de interés. Tenemos más de 1 millón de tareas aradas gratis y con el nuevo programa de siembra RD estamos comprando unos 150 tractores para aumentar significativamente este arado en todo el territorio nacional. Ya se ha mencionado aquí muchas veces los 5.000 millones prestados a tasa cero por el Banco Agrícola y por primera vez en la historia. Pero además, aquí, y gracias al trabajo ya de los amigos ganaderos aquí reconocidos, conjuntamente con el apoyo del gobierno, conseguimos la apertura del mercado de Estados Unidos a la carne de res dominicana por primera vez desde hace 26 años. Y esto va a ayudar a la producción local también y a abastecer el mercado local. Y no es para menos, pues la razón fundamental de establecer un día especial para ustedes los productores es celebrar la noble labor de trabajar la tierra, labor que realizan nuestros productores para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Por ello, quiero reiterar, mandar un saludo con mucho afecto y cariño y agradecimiento a todos quienes trabajan en este sector y que con un sentido de desarrollo nacional diariamente contribuyen con su esfuerzo, con su pasión, con su inteligencia, con sus capacidades al engrandecimiento de la agricultura dominicana y por consecuencia al engrandecimiento de nuestra patria. A todos ustedes, a todos los que nos escuchan en todo el territorio nacional, gracias, 1000 veces gracias por su trabajo. Por eso quiero solamente... Bueno, ahí estuvo el señor presidente de la República, Luis Abinader, reitero que estuvo en el día de hoy en Moca, celebrando el Día del Agricultor, y estuvo acompañado de todos los el ministro y viceministro, prácticamente el gabinete agropecuario, ¿verdad?, que maneja la política agropecuaria en la República Dominicana. Dio detalles de todo lo que se está haciendo y tal y como le dijimos ayer, yo creo que en el campo se está trabajando. Lo que hay que esperar los frutos porque es como la semilla misma, usted la siembra y luego germina. Y hay que esperar entonces que ese proceso se dé. Hay algo que está preocupando a muchos sectores y en sentido general a todos los dominicanos. Se están produciendo apagones muy serios, muy prolongados en diferentes puntos del país. Se ha estado hablando, el Gabinete de Energía ha hablado, de hecho en el día de hoy el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, habló a los medios de comunicación, habló al país y dijo que había un déficit de generación y que en las próximas horas o en los próximos días se va a solucionar la situación porque anunció la entrada de unos 400 megavatios, unas plantas que van a entrar, que están en proceso, otras que están en mantenimiento. Lo que yo llamo la atención es que no sé, porque no soy ingeniero eléctrico y real y efectivamente no sé cómo se maneja ese sector, pero los mantenimientos de las plantas hay que programarlos.
Si usted tiene 2 vehículos en su casa, lo más probable es que usted los 2 al mismo tiempo no le vaya a dar mantenimiento. Y eso que un vehículo para darle mantenimiento son minutos, horas, quizá 1 hora, 45 minutos. Una planta es diferente, pero hay que programarlos, porque si bien es cierto que hubo muchas debilidades, muchas atrocidades, mucha corrupción, mucha impunidad en el gobierno anterior, no menos cierto es que usted no puede ser mezquino y no reconocer que hubo estabilidad en el servicio energético en la República Dominicana. Entonces, independientemente de estas plantas que se están anunciando que van a entrar al sistema, es importante que haya una coordinación entre todo el equipo del gabinete eléctrico del gobierno, porque todo eso afecta al gobierno y afecta a los sectores productivos de la nación y afecta a todos los dominicanos. No hay cosa más terrible que un apagón, sobre todo en las noches, cuando la gente llega a su casa a descansar y a dormir. Eso es terrible. Y con estas altas temperaturas no hay quien aguante en una casa de la ciudad o de cualquier parte del país. El ingeniero Milton Morrison, que es el director general de EDESUR, asistió a un programa hermano esta mañana en matinal y yo quiero hacer acopio de un fragmento de esa entrevista para dar a conocer o replicar en este espacio algo que él dijo. Milton Morrison es un técnico muy preparado, muy capacitado. Yo lo conozco, es una persona seria, es una persona muy, muy calificada. Y él ha dicho en el día de hoy que los apagones no son culpa del gobierno ni de las distribuidoras, que es un problema de generación. Y es bueno que la gente lo entienda eso, porque siempre culpamos a EDESUR si yo vivo en EDESUR, a EDENORTE si yo vivo en EDENORTE, a EDEESTE si yo vivo en EDEESTE. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las distribuidoras le sirven a la población la energía que el sistema le provee. Si ellos no tienen esa generación de energía, ellos no pueden servirla a los usuarios. Y ahí es que está muchas personas equivocadas. Vamos a ver ese punto que pues estableció en el día de hoy el ingeniero Milton Morrison, director general de EDESUR. Todos hemos visto cómo el país ha sufrido unas interrupciones, los llamados apagones en los últimos días. Pero hay una realidad. Esos apagones e interrupciones que se han producido nada tienen que ver con las empresas distribuidoras, nada tienen que ver con el tema de aumentos de combustible, nada tienen que ver con el tema de la transmisión, nada tienen que ver con el gobierno dominicano. Los apagones que se están presentando tanto en EDENORTE, EDESUR y EDEESTE tienen que ver con el tema de que varias plantas generadoras de electricidad han tenido que salir, algunas por causas de mantenimientos correctivos que se dieron un momento, otras por mantenimientos más críticos y profundos, y eso ha coincidido en este momento y ha generado un déficit que ha obligado a las empresas distribuidoras que lo que hacen es distribuir lo que los generadores producen. Entonces, ¿qué sucede? Al tener a Punta Catalina, que es un generador importante fuera por un mantenimiento mayor, que durante casi un mes, porque a final de este mes de mayo es que va a entrar, y eso coincidir con una planta tan importante hace unos días como es AES Andrés, que salió por un mantenimiento correctivo muy puntual, y eso sumarse con Jaina, Turbogás, con Los Minas, con 2 plantas de Los Minas, entonces ha generado un vacío en términos de la capacidad que tiene la empresa distribuidora para suplir esa energía. Entonces, ese ha sido, digamos, el problema mayor que nosotros hemos tenido. Bien, ahí estuvo el ingeniero Milton Morrison, tal y como le expliqué, como le dije, ciertamente él tiene razón.
la situación no es problema de las distribuidoras. Las distribuidoras distribuyen, valga la redundancia, la energía que les sirven. Y si no hay plantas para generar, entonces no hay energía. Hay que profundizar y ojalá que el equipo técnico, el equipo eléctrico, el gabinete de electricidad del gobierno pues agilice los pasos, porque esta situación no se puede ir de las manos y no podemos retroceder. Señores, vamos a la pausa comercial y cuando retornemos entonces estaremos conversando con la doctora Awilda Reyes Beltré. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Ahora Cinevisión, Canal 19, está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos. Bueno, estamos de regreso en Batallando con Dionisio Santana. Hoy está vestido de gala y vamos a recibir a la doctora Awilda Reyes Beltré. Awilda, ¿cómo estás? Un placer tenerle por acá. El placer es mío, Dionisio, gracias por la invitación y un honor compartir contigo y con el público que siempre te sigue. Bueno, con Awilda vamos a debatir muchos temas interesantes y yo quiero iniciar porque se está llevando a cabo un proceso que yo sé que la población le va a dar mucho seguimiento y es el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad que lleva a cabo el Ministerio Público. Pero antes de entrar de lleno a ese tema, quiero empezar por lo primero, ¿no? La independencia de ese Ministerio Público. Hay un debate al más alto nivel en este momento que el presidente Luis Abinader está proponiendo una reforma constitucional para independizar el Ministerio Público. Eso quiere decir que actualmente la Constitución de la República en su artículo 171 establece quién designa al Procurador General de la República y es el presidente. Así es. Por primera vez en la historia, el presidente de turno no quiere tener esa función, quiere desligarse y que sea un órgano suprapoder o un órgano congresual puede ser, o el mismo Consejo Nacional de la Magistratura que nombra al Procurador General de la República. Por otro lado, el expresidente de la República, Leonel Fernández, dice que no, que el Ministerio Público tiene una independencia garantizada en la actual Constitución. ¿A quién le creemos? Y si lo que dice el artículo 171 de la Constitución se puede tomar como que real y efectivamente no existe la independencia del Ministerio Público.
Mira, ciertamente como tú apuntas, es un tema que ha traído muchos debates. Y antes de decirte quién tiene la razón o no, yo creo que lo que tenemos es que remitirnos a lo que dice la norma. La independencia del Ministerio Público no es un tema normativo, sino es un tema de hecho, de lo que hacen o no hacen los funcionarios, porque el mismo presidente ha dado muestra de que al margen de que el nombramiento del Procurador General de la República sea hecho directamente por el primer mandatario, no implica que éste no sea dependiente o que sea dependiente de ese. Muestra es la procuradora actual que tenemos. Por lo tanto, la dinámica que nosotros tenemos, la fórmula de la designación del Ministerio Público, del jefe del Ministerio Público, no necesariamente implica que sea o no independiente por el órgano o la persona que lo nombra. Hemos dicho, y en esa parte le damos la razón al expresidente Leonel Fernández, me excusan la voz porque estoy un poco agripada, que la misma ley del Ministerio Público establece que este órgano, tanto la ley como la Constitución en el artículo 171, como bien apunta, dispone que este tiene independencia funcional. Y lo que le preocupa no tan solo al presidente, sino a toda la sociedad, es la independencia del Ministerio Público en cuanto a sus funciones, cómo funciona, cómo funciona este órgano. Entonces, la independencia de las funciones del Ministerio Público están determinadas por la Constitución y por la ley, y lo que busca el proyecto del presidente es modificar el método de nombramiento, o sea, la persona, el órgano que nombra a ese. Sin embargo, en este proyecto podemos leer que no establece cuál sería la modalidad a sustituir, sino que propone que sea la ley que disponga el método en el cual se va a designar el Procurador General de la República, que en el mismo proyecto vendría con una nomenclatura distinta. Por lo tanto, yo creo que hay que felicitar al presidente de la República porque ha demostrado que ciertamente quizás un cambio de nomenclatura o una forma distinta de designación del representante del Ministerio Público, no implica, vamos a tener que hacer varios cortes. Sí, vamos a solicitarle a producción que nos facilite una copa de agua para la doctora. Ahora, en este tema es bastante complejo porque si bien es cierto lo que tú acabas de explicar, no menos cierto es que el presidente de la República lo que dice, y tiene razón en esa parte, es que mañana puede llegar otro presidente de la República que no sea él, porque él llegó y nombró por primera vez a una figura que no está vinculada bajo ninguna circunstancia a ningún partido político, como es la doctora Miriam Germán Brito. Ahora, él establece bien claro, y es verdad, mañana cualquier presidente de la República, que no sea él que llegue, puede nombrar a otro procurador, incluso a lo que se hacía siempre, que se nombraban dirigentes de los partidos políticos. El propio Leonel Fernández lo hizo Danilo Medina, o sea, nombraron incluso miembros militantes de su partido, activos, miembros del comité político del PLD. Entonces, lo que podríamos decir es que aquí en este tema pudieran tener ambos la razón, pero sería más saludable para la sociedad, para la población dominicana, que ciertamente haya una modificación a la Constitución y que ese tema ya pase a otro nivel y que sea designado, por ejemplo, por el Congreso Nacional o por el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Sería más saludable para la sociedad? Mira, como te he expresado anteriormente, el método no implica que el funcionario designado vaya a obedecer o no cierta línea del presidente. Es más, yo me atrevo a decir que la responsabilidad en esos casos, en primer orden, es el primer mandatario, quien sería la persona que protagonizaría la dependencia o incitaría a la dependencia del órgano ejecutor. Por lo tanto, si se toma como parámetro o como ya un precedente la procuradora que tenemos actualmente, pues entonces podríamos entender que al margen de cualquier método de elección, podría o no ser independiente. Fíjate, Dionisio, que en otros escenarios donde funcionarios son
elegidos de manera democrática, también surgen estos cuestionamientos dentro de la judicatura, que no se nombran directamente, sin embargo, tú has escuchado decir, no, que estos jueces son de tal o cual partido, los senadores, los diputados. Eso ha pasado en la Suprema Corte de Justicia, en las altas cortes, ha pasado en la misma Junta Central Electoral en el pasado, que, el pasado presidente de la Junta Central Electoral, no el recién pasado, sino el antes pasado, el magistrado Roberto Rosario Márquez, era militante del Partido de la Liberación Dominicana y nos ha dado la razón a quien siempre tuvimos esa posición, porque ahora milita en la Fuerza del Pueblo desde que salió de la Junta. Así es. Sin embargo, ya los demás presidentes o el presidente, si decide repetir en la judicatura, en la magistratura, tendría ya el compromiso de seguir con ese precedente, darle la oportunidad a una persona, a un funcionario público de carrera o un funcionario público que determine que tiene la capacidad, la actitud y las aptitudes para ocupar esa posición que es sumamente importante y que, aunque la queramos independizar, hay funciones propias de la naturaleza de ese órgano que necesariamente son ejecutivas y por lo tanto van a tener una incidencia directa en lo que es el Poder Ejecutivo. Claro, yo creo que sí, yo incluso he comentado en otras ocasiones que el Ministerio Público, más que independencia, lo que le hace falta es autonomía y actitud del incumbente de ejercer el trabajo que le corresponde en la sociedad dominicana. Ejercer sus funciones. Ejercer sus funciones como manda la ley. Entramos entonces en esas funciones. Hoy el Ministerio Público tiene una gran lucha en contra de la corrupción y la impunidad que ha arropado a la República Dominicana históricamente. Lleva tiene procesos abiertos de hechos pues muy sonados en ese sentido. ¿Qué le ha hecho falta al Ministerio Público para que se sienta, que la población sienta que real y efectivamente tenemos un stop, tenemos una lucha contra la corrupción y la impunidad? Mira, desde mi punto de vista, la estructuración de los casos, hasta donde hemos podido ver y analizar, llevan muy buen camino. Se han establecido formas de estructurar y de analizar lo que son la estructuración de las acusaciones. Quizás un poco menos de ruido y quizás ocuparse un poco más en lo que son aquellas cuestiones que son propias del juicio y son tecnicismos que, de no tenerse en cuenta, podrían entonces beneficiar a las personas que están siendo procesadas y podría entonces alegarse posteriormente que esto obedece a la impunidad. El trabajo de investigación es un trabajo arduo, es un trabajo intenso, pero es un trabajo también que requiere, según la misma norma, que no trascienda a lo tercero y que no se estén discutiendo cada cuestión que están bajo investigación ante la opinión pública, primero porque afecta a la propia investigación y segundo porque esta etapa debe ser secreta, no debe ser pública para las partes. Y lamentablemente vemos en todos los casos que se están ventilando cuestiones propias de la investigación que no deberían estar en los medios de comunicación y no teníamos que tener conocimiento de esos datos. Sí, es cierto. Bueno, aunque son casos que probablemente sea inevitable que lleguen a los medios de comunicación, porque son casos muy sonados. A veces yo incluso escucho a colegas en los medios de comunicación quejándose porque los expedientes lo maneja un medio de comunicación, lo manejamos los periodistas, pero hay muchas formas de filtrar información que a veces no es ni siquiera el mismo Ministerio Público, a veces son los mismos abogados que tratan de filtrar información y los expedientes creyendo que eso le va a beneficiar a sus clientes. De hecho, recientemente hubo un expediente que se filtró y llevaba el sello de uno de los abogados que está pues ejerciendo, que está defendiendo a uno de los imputados. En el caso de las medidas de coerción, hay también un debate
de que el Ministerio Público ha pasado los límites del tiempo que establecen las normas, que establece el Código Procesal Penal, del año, de los 18 meses, etcétera, etcétera. Pero quisiéramos que establecer la diferencia entre los plazos, o sea, entre las peticiones que hace el Ministerio Público, si se declara complejo o se va a un proceso ordinario. ¿Cuáles son los plazos que tiene ahí entonces a cumplir la medida de coerción? Mira, lo que hace la declaratoria del caso complejo con respecto a los plazos es que los duplica. Es decir, que un ciudadano en estado normal, en un proceso ordinario no declarado complejo, puede estar privado de libertad desde 3 meses hasta 6 años preventivamente, hasta 1 año, perdón. En los casos complejos puede extenderse hasta 18 meses, incluso puede renovarse cada vez que sea necesario, que esa es la real discusión, porque ambas se pueden renovar y ambas se pueden extender. Hay una teoría en muchos tribunales de que la prisión preventiva aún se exceda de los 18 meses, se puede prorrogar siempre y cuando no haya intervenido una sentencia condenatoria, e incluso después de la sentencia condenatoria se establece esta corriente de que no pierde la calidad de preso preventivo, sino hasta que la sentencia condenatoria sea definitiva y se puede ejecutar y ese ciudadano pase de calidad de preso preventivo a preso condenado. A preso condenado. Bueno, yo les dije que esta comparecencia usted no puede perdérsela. Está muy, pero muy interesante. Vamos nosotros a hacer una pausa comercial con el permiso de nuestra invitada, la doctora Wilda Reyes Beltré, y entonces retornamos con más contenido. Todavía tenemos mucho más contenido que conversar con ella. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Bueno, retornamos a Batallando con Dionisio Santana. Vamos a seguir conversando con la doctora Awilda Reyes Beltré en estos temas jurídicos que son muy apasionados, son de verdad que le da uno seguidilla con estos temas. Recientemente la República Dominicana vivió momentos de tristeza, momentos de consternación. 3 jóvenes, obviamente los que se viralizaron y se hicieron públicos, porque hay muchos casos que pudieran pues hacerse referencia en este mismo sentido. 3 jóvenes perdieron la vida, fueron asesinados en custodia policial. El joven pues de Santiago, Richard Báez, el joven de San José de Ocoa, José Gregorio Custodio,
y el que le puso la tapa al pomo fue David de los Santos aquí en la capital. ¿Qué lectura tiene en términos jurídicos de estos acontecimientos? Sí, mira, yo decía en otro espacio que esos hechos nos demuestran a nosotros que aunque hemos cambiado nuestra normativa, aunque tenemos una constitución vanguardista con un catálogo de derechos fundamentales, con una apertura ilimitada, nosotros todavía tenemos prácticas policiales que creíamos habíamos superado hace más de una década. Cuando se hizo la reforma a lo que era el llamado Código de Procedimiento Criminal, se entendió que era una conquista para superar aquellas desapariciones forzosas, aquellos actos de tortura y de barbarie ejecutados, las ejecuciones extrajudiciales y otras actividades policiales que estaban en contra de lo que son los derechos humanos. Sin embargo, estos hechos en pleno año 2022 nos demuestran a nosotros que los problemas sociales no se resuelven todos con la ley, si no se ejecutan, si los organismos no asumen la responsabilidad, si no se concientizan, si no hacen un mea culpa y un reconocimiento de que tenemos fallas y de que tenemos que resolverlas y que tenemos que superarlas, entonces las leyes pasan a ser un poema muy bonito, un reconocimiento de derechos, muchísimos tratados internacionales que nuestro Congreso ha firmado y ha ratificado. Sin embargo, de espalda a eso tenemos este tipo de casos que abolchonan no tan solo internamente, sino internacionalmente a nuestro país. En el caso del Ministerio Público, ¿cuál es la responsabilidad en estos casos que tiene el Ministerio Público? Porque, bueno, y cuando el Código Procesal Penal se aprobó, pensamos nosotros los ciudadanos que pudimos más o menos leerlo, de que esos casos iban a desaparecer porque sí, mandaba a la presencia del Ministerio Público en los cuarteles policiales. Así, en los destacamentos. Se supone que en los destacamentos debe haber la presencia 24 horas de un Ministerio Público, de un fiscal, o por lo menos ese fiscal diariamente tiene que leer el libro de entrada de esos reclusos. Entonces, ¿qué falló en este sistema y qué debe hacer el Ministerio Público con esos fiscales que no están haciendo su trabajo? Sí, mira, lo primero es que el joven, para comenzar con David, que fue el que tenemos constancia, que fue detenido en un centro comercial de aquí de la capital, lo primero es que ese arresto fue hecho de manera ilegal. ¿Por qué decimos esto? Porque a menos que el joven David haya realizado un acto, un delito en flagrancia, esto tenía la autoridad para detenerlo y mucho menos esposarlo. Si el joven manifestó alguna conducta que la seguridad de la plaza entendiese que atentaba contra la seguridad de las personas de la plaza, pues entonces debió invitar al joven a abandonar el comercio. No así a separarlo, a detenerlo y a esposarlo. Eso por un lado. Por otro lado, se mostró un video en el cual el joven David sale acompañado de un solo agente policial, un muchacho que era alto, robusto, relleno fuerte, y salió sin que hubiese... De forma tranquila. De forma tranquila, muy calmado en ese momento. Sin embargo, tal y como tú dices, según la normativa procesal penal, es más, la ley de la defensa pública implica que los defensores públicos deben hacer turnos y deben dar como vueltas por los destacamentos para verificar cuáles son las condiciones de los detenidos. Sin embargo, el responsable primario es el Ministerio Público que estaba encargado o estaba designado en ese cuartel, que como bien tú indicas, debe verificar cada día si las personas detenidas, si hay motivos para la detención, realizar las investigaciones y la indagatoria necesaria, y se entiende que debe abrir una investigación y someter a esa persona a hacerlo, o de lo contrario ponerlo inmediatamente en libertad. Y no se ha hablado nada sobre ese tema
Se ha hablado de las cámaras, que si fue la policía en el cuartel, que es quien grabó, que fueron los demás reclusos, en el caso de David. Pero sin embargo nadie ha mencionado que qué pasó con esa autoridad pública que está ahí para preservar los derechos de todos los ciudadanos y es el encargado de la investigación de todos los hechos penales. Dicho sea de paso, Dionisio, yo decía anteriormente, pero si lo acusaban supuestamente de una amenaza a una señora o una empleada de un comercio, las amenazas no son delitos de acción pública. Es decir, que aún así lo detuvieran ilegalmente, lo llevaran al destacamento. Y nadie se creyó por eso. Si nadie se creyó, ni siquiera el Ministerio Público podía retenerlo a él, no había motivo para mantenerlo privado de libertad. Por lo tanto, es un caso plagado de muchas irregularidades, de muchas ilegalidades y sobre todo de violaciones groseras a los derechos fundamentales de ese ciudadano, que nos dicen a todos nosotros que hoy fue David, fue el joven de Ocoa, fue el barbero de Santiago. Sin embargo, si nosotros asumimos como normal, si no se toman medidas contundentes, si el gobierno nos dice cero tolerancia a la violencia policial, así como lo hace cuando se trata de casos de hombres violentos, entonces estamos normalizando una conducta que pone en peligro la vida de todos los ciudadanos, la vida que es el bien jurídico número 1 y que debemos proteger por sobre todas las cosas, porque sin vida no hay ningún otro derecho. De hecho, a raíz de esos acontecimientos, yo sé como padre, y tú que eres madre, yo sé que muchos dominicanos están muy preocupados con sus hijos, porque ¿cuáles hijos de nosotros no acude a plazas como esa y a otras plazas que son muy concurridas aquí en el Distrito Nacional, en Santiago, en las grandes urbes? Entonces, mirándolo desde el punto de vista ya de la experiencia que tienes como magistrada, como jueza que fuiste, las investigaciones, porque en este caso, específicamente en el caso de David, yo veo, no soy abogado, no soy juez, pero yo veo como que hay piezas que no encajan y que faltan. Por ejemplo, ese es uno. ¿Qué haría el juez en este caso si no le presentan los incidentes donde se inició el hecho? ¿Qué pasó en Ágora Mall? ¿Qué pasó en esa plaza? Otras cosas también en el cuartel policial no estaba el fiscal, pero el fiscal no está incluido en el expediente. Ni llegó aparentemente en los días posteriores, porque no verificó en ningún momento que ese ciudadano estaba ahí y las condiciones. Hubo uno de los abogados que dijo que habían 2 policías en el cuartel y que en el momento cuando se produjo la trifulca se escapó un preso, que se fueron en busca de ese preso y dejaron el cuartel solo. O sea, teorías, hay muchas teorías. Teorías que quizás un juez no va a poder compaginar. ¿Qué pasaría en ese sentido? Sí, mira, corresponde al Ministerio Público, precisamente en este caso, estructurar el caso con un plano fáctico, es decir, con una cronología de los hechos que sea lógica y que pueda corroborarse con los medios probatorios. Por lo menos, a grosso modo, de afuera y con lo poco que hemos podido ver, lo que estamos haciendo de espectador en este caso, hemos podido constatar que hay evidencia de que por lo menos la detención, vamos a llamarle detención, la detención en Ágora Mall fue ilegal porque en ese momento que se ve en ese video, el joven ni siquiera estaba en el establecimiento, estaba caminando sobre la plaza. Es lo primero. Lo segundo es, hay un hecho irrefutable que es el fallecimiento de esa persona y el análisis que se hizo pericial establece las causas y la forma en que se le dio muerte. Hay un video por ahí que está circulando también donde se ve el joven encarcelado con las manos esposadas y o hablando incoherencias. El estado de salud mental de una persona lo hace una persona en estado de vulneración. Por lo tanto, ese
detalle también agrava la situación de las personas procesadas, porque además de que un ciudadano fue vejado en esas condiciones, esa persona demostró lógicamente que no se encontraba en el uso de sus facultades psicológicas. Por lo tanto, hay evidencia de que ciertamente las personas involucradas en ese trayecto, en ese relato hasta ese momento, puedan tener responsabilidad penal con respecto a los hechos. Y hay otros que no se han mencionado, pero sí por acción que aún no se ha determinado o por omisión podrían ser responsables. Otro caso que no ha podido presentar ningún tipo de acusación el Ministerio Público es el caso del joven José Gregorio Custodio de San José de Ocoa. Aunque el INASIF certificó que fue un infarto, no obstante, el joven estuvo preso, claro, y le dieron una paliza. Claro. Entonces, obviamente, bueno, murió por un infarto, pero ¿quién le dio esa paliza? Que pudo quizás no provocar la muerte, pero sí pudo inducirlo al infarto. Claro, exactamente, eso te iba a decir. Mira, hay una teoría alemana para los abogados de gratis que establece la causa eficiente del resultado. Es decir, que si se logra demostrar que esa persona a lo mejor nunca tuvo ninguna afección cardíaca, que se encontraba en perfecto estado de salud, si se logra demostrar que a raíz y como consecuencia de los hechos a los cuales fue sometido, agresiones físicas, la presión, señores, el encierro psicológica, porque el cuando encierro da causa, cualquiera se desajusta. Y cuando tú estás preso, que te quieren arrancar información, obviamente que te someten a un estrés psicológico. Exactamente, si todas esas condiciones a las que fue sometido ese ciudadano le pudo producir indefectiblemente ese resultado, entonces podría decirse que la causa de su fallecimiento no fue finalmente el paro cardíaco, sino aquellas actuaciones que generaron ese paro cardíaco y por lo tanto retener responsabilidad penal. Bueno, estamos casi llegando al final del espacio, pero estos minutos yo no puedo desaprovechar para recabar tu opinión con relación a estos dos nombres que quizás uno se lo dicen en la calle, los amables telespectadores que nos están mirando, tú misma te dicen, bueno, Aderly Ramírez Oviedo y Stacy Peña. Aderly Ramírez Oviedo es Rochi RD y Stacy Peña es la demente. Óigase eso, la demente. ¿Cuál es, a qué se enfrentan estos acusados? Ya el pueblo sabe que Rochi RD está acusado de violación porque sostuvo relaciones sexuales según lo que ha presentado el Ministerio Público con una menor de edad, sí, y la otra era cómplice de él, que buscaba también esas menores. ¿A qué se enfrentan? Sí, mira, según la solicitud de medida de coerción, con respecto a Rochi, ahí entiendo yo, hay tipos penales correspondientes al Código Penal que entiendo que según el plano fáctico, es decir, los hechos que está investigando el Ministerio Público, no se ajustan con esos tipos penales que son como la de sustracción de menores, etcétera, etcétera. Con respecto a la imputación de abuso sexual, que esa es una imputación que está en la ley 136-03, que es la ley del menor, para decirlo verás con su nombre corto. Entiendo yo que por los hechos que narra el Ministerio Público, que está investigando todavía, en la solicitud de medida de coerción, que ese sí tuve la oportunidad de leerla, se ajusta a lo que es un abuso sexual en perjuicio de una menor de edad. Este hecho puede darse con o sin contacto físico, ya que cualquier actividad de naturaleza sexual que un adulto sostenga con un menor de edad y sea 5 años mayor que él, entonces se configura en lo que es un abuso sexual y está penalizado con una pena máxima de hasta 5 años de prisión. En el caso de la joven Stacy, que se llama Stacy Peña, la demente. Stacy Peña, la demente,
vi que está acusada de proxenetismo. El proxenetismo es la comercialización del sexo, aunque sea su pareja. Sin embargo, en este caso de Stacy, el Ministerio Público tendría que demostrar que la jovencita Stacy realizaba esta práctica con fines de lucro, porque el proxeneta actúa por un fin de lucro. Los demás delitos sexuales, como el que se le atribuye al joven, a Rochi, es de naturaleza personal, es decir, que tiene la actividad sexual por gratificación propia. Y un video, por ejemplo, de la demente, porque realmente es demente. Un video que ella establece, ella misma dice que ella se busca su dinero con eso. O sea que entonces se está prácticamente inculpando. ¿Se podría utilizar como prueba ese video? Así es. Si ella en un video o mediante cualquier otra prueba dice o establece, sin quitar la responsabilidad al Ministerio Público de demostrarlo, aunque ella lo diga, de que ella se lucraba porque le conseguía menores de edad a este otro ciudadano, entonces sí podría configurarse en el tipo de proxenetismo. El proxenetismo cuando la víctima o el tercero o la mercancía, como la tratan los proxenetas, se trata de un menor de edad, entonces la ley lo castiga desde 2 hasta 10 años de prisión cuando se trata de menores de edad, porque he escuchado a algunas personas decir que eso no pasa de 2 años. Si no pasa de 2 años, si la mercancía es una persona adulta. Si es un niño, es más grave, entonces la pena puede ser hasta de 10 años. En segundos, que me molesta ver en los medios de comunicación cuando una persona es condenada por violar una niña, un niño, un adolescente, bueno, un adulto, pero especialmente un niño o una niña. Y yo veo que el juez determina una sentencia de 5 años, de 7 años, de 10 años. ¿Por qué no aplicarle la pena máxima? Mira, cuando el juez tiene una escala de pena, es para que según las circunstancias que se puedan demostrar en juicio, entonces él aplique la pena que sea proporcional al daño que se haya podido comprobar. Porque eso es lo que pasa, Dionisio, cuando nosotros escuchamos la noticia de que violaron a un menor, fue violado por su papá, por su mamá, ese es el titular y lo damos como un hecho cierto y probado. Ahora bien, la verdad jurídica, la verdad que se puede determinar y demostrar en los tribunales, entonces, es lo que determina la cuantía, es decir, cuántos años, si le dan el máximo, por ejemplo, a la demente podrían darle 10, como podrían darle menos, dependiendo la fuerza probatoria de los elementos de prueba para demostrar ese hecho. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecido de la doctora Awilda Reyes Beltré por venir a compartir con nosotros aquí en este espacio batallando con Dionisio Santana, que agradece infinitamente la fiel gentileza de todos ustedes de sintonizarnos. Si Dios quiere, mañana estaremos en otra audiencia de este espacio. Buenas noches para todos.